capítulo 8 de Deuteronomio. En el versículo 1, ahí vamos a tomar unos 3 versículos. Y luego pues el Señor tiene una palabra para nosotros en esta tarde. Amén, ¿lo tenemos todo ya? Si no, yo los espero. Amén, ¿todos lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, lo leemos siempre honrando al Trino Dios. La Biblia versa acá de la siguiente manera. Capítulo 8, versículo 1 de Deuteronomio. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Voy a hacer una pausa ahí porque creo que no necesita ser predicado. Aquí lo explica el propósito de ese desierto. Versículo 2, lo leemos otra vez juntos. Dice acá: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y luego hizo algo más todavía. Dice el versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y vamos a decir que hable el Señor en esta tarde. Ayúdeme a orar. Le damos gracias, Señor, porque su palabra es real, Padre eterno. Mi deseo, Señor, de que no vean a mí, Señor, no vean un predicador, no escuchen la voz de un hombre, Señor, sino que se escuche la voz del Espíritu Santo a través de mí, por medio de esta palabra, Señor, que hemos leído en este día. Oh, mi Dios, que venga, Padre Santo, como un vaso de agua, aquel sediento, Padre Santo, aquel que tiene sed, aquel que la necesita, Señor. Yo le ruego, Padre eterno, que pueda esta palabra llegar al corazón de cada persona, llegar, Dios mío, a lo más íntimo de su corazón. Gracias, Señor, por lo que está haciendo, por lo que ha hecho en este día, Señor, y por lo que hará a través de su palabra. Le damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice, quiero hablar bajo este tema, lo que aprendemos en el desierto. El desierto en la vida de cada persona es necesario. El desierto, amén, ahora sí. El desierto en la vida de cada persona es necesario, es importante. Se aprenden muchas cosas en el desierto. En este párrafo que hemos leído, el pueblo de Israel está ya a punto de llegar a la tierra prometida, y Dios le está haciendo un recordatorio al pueblo de Israel. Si usted le da vuelta a la hoja, en el versículo 11, le dice Dios al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12: no suceda que comas y te sacies, que edifique buenas casas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que
tuvieres se aumente y te orgullezca tu corazón. Gloria a Dios. Así que Dios le está haciendo un recordatorio al pueblo de Israel ya para entrar a la tierra que le había prometido a sus padres, la tierra de Canaán, y le dice: cuidarás de guardar estos mandamientos ya cuando hayas entrado a la tierra. Pero a la misma vez le hace un recordatorio y le dice, haciéndolo parafraseado: te hice pasar por el desierto porque el desierto iba a ser una escuela para ustedes. Ahí yo tenía lecciones que darles, ahí tenía algo que ustedes necesitaban aprender. Sabe que a veces a la persona tiene que pasar por pobreza para que aprenda a cuidar el dinero. Amén. ¿No le ha pasado así a muchos acá? A veces cuando la gente dice: entre más hay, entre más se gana, más se gasta. Y a los muchachos de nosotros siempre les enseñamos a ahorrar, como dicen aquí en Estados Unidos, for the raining day, porque como en construcción hay días que está lloviendo y no se trabaja. Entonces les decía yo, tienen que guardar para el día que esté lloviendo. Así que el Dios le dice al pueblo de Israel que lo trajo por el desierto porque quería darle una enseñanza. Y yo creo que de lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel por el desierto, nosotros podemos aprender algo también. Cuando nosotros algunos llevan muchos años caminando en el evangelio, y yo sé que han tenido experiencias en la vida. Hay momentos de soledad, hay momentos de sequedad, y todo esto en la vida es una necesidad. Hablábamos en una oportunidad acerca de las cuevas por las cuales le tocó al rey David andar, y esas cuevas eran necesarias en su vida. De igual manera, el desierto, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, es una necesidad también. El profeta Elías le tocó caminar por el desierto. Cuando vamos al primer libro de los Reyes, encontramos aquel hombre que se conoce en la Biblia como el profeta del fuego, que hizo descender fuego del cielo, que hizo tantas cosas, tantos milagros que hizo Dios a través de él. Pero eso no lo mantiene a él fuera del alcance de los problemas y de las circunstancias que pasan en la vida. Así que puede ser que usted lea la Biblia todos los días, puede ser que ora todos los días, puede ser que canta, que adora al Señor, que es una persona que siempre le gusta la comunión, estar cerca de Dios, pero eso no lo mantiene excepto a pasar ciertas dificultades en la vida, porque es parte de la vida y es parte de lo que Dios usa también para que nosotros podamos aprender algunas lecciones, y algunas de ellas las vamos a ver en esta tarde. Pero de una cosa tenemos nosotros que estar seguros, que por el desierto siempre pasan aquellas personas con las cuales Dios tiene grandes propósitos. Amén, hermano, gloria al Señor. Si no ha conocido la calor, no puede Dios usarlo todavía. Gloria al Señor. Decimos en otras oportunidades que Dios no llama a gente calificada. Dios califica a los que llaman. Amén. Pero a esos que califica son los que pone en lugares de administración, porque sabe que han pasado por el desierto, que han pasado momentos de sequedad. En otras palabras, que han pasado el examen, y dependiendo qué tan caliente sea el horno, así sale también el hierro. A veces Dios lo hace pasar por momentos difíciles, pero lo está preparando para la guerra que está a punto de llegar. ¿Cuántos se gozan? Así que démosle gracias a Dios cuando nosotros estamos en el desierto. Dios le hace un recordatorio y le dice al pueblo de Israel: yo los traje por el desierto. Suena así como cuando le dieron la noticia al Señor de que Lázaro se había muerto, y el Señor les dijo: sí, yo ya sé que se ha muerto y me alegro por ello, le dice él. Se han de haber quedado como sorprendidos. ¿Cómo es eso que su amigo, al que ama, está muerto?
Y encima de eso se alegra, si él comía ahí, él dormía ahí en Betania donde vivía Lázaro. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: pues yo te traje aquí por el desierto porque quería afligirte, porque quería probarte para saber lo que había en el corazón. Amén. Solo cuando la persona está bajo presión es que se da cuenta realmente lo que hay en el corazón. Amén. Eso es natural del ser humano. Amén. Yo pudiera quizás decir, llegaron de David, que está acá, y quizás en un momento tal vez de desacuerdo o de ira o de alguna cosa, y quizás agarrarlo del cuello y sacudirlo así, a ver si no está la esposa ahí cerca, y puede hacer que lo soporte, ¿verdad? Porque ha nacido de nuevo. Pero si lo hago con su niño o con uno de sus niños, ahí la cosa puede cambiar totalmente para otra parte. Amén. Y allí es donde se da cuenta, cuando la persona está bajo esa presión, es cuando se da cuenta lo que verdaderamente hay en el corazón. Amén. Gloria al Señor. Algunas veces posiblemente a usted le han hecho un desprecio, lo han tratado mal, y ahí es donde se da cuenta realmente la persona cuánto o cuántas partes de su ser, de su cuerpo realmente es lo que ha llevado a la cruz. Amén. Así que el desierto es importante para cada persona. Es más, es una necesidad. Ahí aprendemos muchas lecciones, y la primera que nosotros aprendemos en el desierto, si me ayuda, hermano, el desierto a nosotros nos oculta del mundo exterior. En el desierto aprendemos nosotros a caminar solo. El pueblo de Israel estaba en el desierto que cada día parecía más largo, como que nunca llegaba. Me imagino como quien está en medio del mar, que ve agua para todos lados, o como quien va a 5,000 pies de altura en el aire, solo se ven nubes para todos lados y a saber a dónde estará la tierra. Así se veía el pueblo de Israel en medio del desierto, cuando le había dado Dios promesa, y ellos veían cada día como que era más lejos. Y encima de eso, cada vez que pasaban por una ciudad, por un pueblo, la gente los trataba mal. Algunos les hacían guerra, otros les decían: ustedes no pueden pasar por acá, ustedes no pueden pasar por allá. Les tocaba que dar vuelta, y aquella desesperación que llevaban por el desierto, y cada día parecía más largo. Y con nosotros no es una excepción. Usted posiblemente ha pasado por un desierto o está pasando por un desierto, y si nunca ha pasado por el desierto, tome nota, porque esto le va a ayudar el día que nadie le llama por teléfono. Amén. El día que nadie se acuerda de uno, el día que revisa su correo electrónico y solo hay propaganda. Nadie le ha mandado un mensaje de esperanza, nadie le ha llamado, nadie le ha mandado un mensaje de texto, como que todo mundo se olvidó. Es momento de que nosotros aprendemos a aprender o a depender de aquel que no se olvida de nosotros. Alabado sea su nombre. El pueblo de Israel le pasó muchas veces, no una vez, sino muchas veces. Ellos se quejaban porque Dios posiblemente se había olvidado de ellos, como que ya los había borrado de la existencia. Pero Dios les hace un recordatorio en esos momentos que ellos decían: quizás Dios se ha olvidado de nosotros, porque así como le pasó a ellos, quizás nos ha pasado a nosotros también, que todos se olvidan. La familia se olvida de uno, los hermanos que le habían dicho: yo estoy con usted, estamos orando por usted, estamos para ayudarle, y gente que se comprometió a veces con uno de ayudarle, gloria al Señor, pero de repente
repente, cuando las cosas se ponen feas, todo mundo se desaparece y uno queda totalmente solo en aquel desierto. Y eso fue lo que experimentó el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Isaías. Entonces Dios le envía una palabra y le dice: el pueblo está diciendo que yo me he olvidado de ellos, pero envíale o dales esta palabra. Y le dice Isaías: te tengo esculpido en la palma de mi mano, alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Y eso era lo que Dios le quería recordar al pueblo de Israel. Es más, el desierto es una necesidad en nuestra vida, porque en el desierto nosotros podemos, o el desierto nos aísla de lo visible, de lo tangible, de lo que se puede tocar, de lo visible. El desierto nos aísla de todas esas cosas para que nosotros podamos descubrir lo invisible y los secretos de Dios, aquello que Dios nos puede dar a entender a nosotros. Solo en el desierto lo podemos aprender. Gloria al Señor. Así que cuando pase por el desierto, alégrese, gloria a Dios, porque Dios quiere hacer algo en su vida. Gloria a Dios. En el desierto nos oculta del mundo exterior y nos enseña cosas que solo las puede ver la persona con los ojos de la fe. Amén. Eso le ayudó a este hombre de fe, Abraham, caminando por el desierto a la tierra prometida. Él sabía que iba al lugar que Dios lo había enviado, pero tenía que caminar por la fe. Gloria a Dios. El desierto forma nuestro carácter. Si me ayuda, hermano, con el segundo slide que está ahí, por favor. El desierto forma nuestro carácter. Dice el versículo 2, leámoslo junto otra vez si todavía lo tiene abierta la Biblia. Y dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ahí dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o los mandamientos que Dios le había dado. Entonces, el desierto se encarga también de formar nuestro carácter. Dios trabaja con nosotros hacia una perfección. El pueblo de Israel tenía mucho trabajo que hacer. Ellos siempre iban murmurando por el camino. Ellos siempre se iban quejando por lo que no tenían. Amén. En vez de darle gracias a Dios por lo que tenían, se quejaban porque allá en Egipto comían ciertas frutas, ciertos cebollas y todo lo que ellos comían allá. Pero ahora se encuentran en el desierto con una comida que nunca ellos habían comido. En otras palabras, en la mañana hacían tortas de maná, en la mediodía hacían tacos de maná, en la tarde hacían pupusas de maná, el siguiente día quizás café con leche y maná, y así sucesivamente, maná en la mañana, maná por la tarde, y ya ellos se encontraban cansados. Gloria al Señor. Entonces Dios les está diciendo a ellos que Él quería trabajar con su carácter. Gloria al Señor. Así que no se queje. Alguien dijo un día: el que nunca ha comido tortilla con aguacate no sabe qué es pobreza. No, hombre, hermano, si se come una tortilla con aguacate, hay bastante comida. Amén. A nosotros nos tocó comer solo con sal las tortillas porque no había absolutamente nada. Entonces cuando al menos hay algo, esa es una bendición, y el pueblo de Israel debería de estar contento porque Dios les estaba dando algo saludable, algo que no les iba a hacer daño por el desierto. Por eso era que Dios los iba tratando de aquella manera. Es más, cuando llegaron
Cuando cruzaron el mar rojo y llegaron a las aguas de mar, a las aguas amargas, y Dios le dijo que tirara aquellas ramas dentro del agua. Esa era una planta medicinal, según la historia. Era una planta medicinal para que les limpiara el estómago, porque a partir de ese lugar ya no iban a comer más de la comida de Egipto, gloria al Señor, sino que Dios los iba a alimentar con una comida nueva, gloria a Dios. Y eso es lo que hace la palabra con nosotros también. Cuando llegamos al evangelio, ya no podemos ingerir la comida del mundo. Ahora Dios tiene una comida, gloria al Señor, una comida mejor, un alimento espiritual para nuestra vida. Entonces la palabra de Pablo se cumple de Filipenses cuando dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aunque a veces es difícil, es aplanadora, a veces pesa bastante, pero Dios va formando nuestro carácter para que ya no seamos, dice Pablo a los Efesios, para que nosotros alcancemos madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, que una vez ya pasó ese tiempo, ya los niños ya al año, a los 2 años ya no se ve correcto, ya tienen que ir comiendo una comida más sólida, amén, ya tienen que comer arroz y frijoles, no pueden estar todo el tiempo comiendo yogur y toda esa, ¿cómo se llama? La botella que se les da. El cristiano es igual, a una edad determinada ya es tiempo de que ya no sea fluctuante, dice Pablo, sino que debe alcanzar cierto grado de madurez, un carácter. Dios va formando nuestro carácter, gloria a Dios. Esa palabra es bien grande. Hay gente que tiene un carácter bien pesado, amén. ¿No conoce a alguien usted? Quizás en su familia, su esposa, su esposo, sus hermanos, amén. Un carácter bastante fuerte, gloria a Dios. Y ahí nosotros en el desierto aprendemos a morir a nosotros mismos y decir, como dice el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. A mí me han contado algunas veces, no es que me han puesto quejas, sino que me han pedido que le ayude a orar a ciertas personas, no están acá, en otra parte, que le ayude a orar por su carácter que no puede cambiar, y ese carácter lo tiene que llevar a la cruz, amén. La palabra del Señor nos forma a nosotros, esa es la guía, ese es el molde que nos moldea a nosotros esa palabra. Pero como hablábamos el otro día, así como el espejo, la palabra es como un espejo que nos enseña lo que nosotros somos, pero el espejo, amén, nos dice que la corbata está tirada para atrás, pero el espejo no se la arregla. Es la persona que tiene que ir y hacer algo para ponerla de regreso donde va. Entonces el carácter de la persona, mayormente cuando la persona se da cuenta que tiene un carácter fuerte, entonces es el momento de ir a la palabra de Dios para que lo moldee y lo haga cambiar ese carácter, lo lleve de una vez y lo crucifica ya en la cruz para que pueda aprender a caminar a otra dimensión, gloria al Señor, dejar lo ordinario y comenzar a caminar en lo extraordinario de Dios y seguir hacia adelante, hacia ese propósito que Dios tiene para su vida. Entonces Dios le dice, yo te voy a llevar al desierto y ahí voy a formar ese carácter. Y le dice al pueblo de Israel, para afligirte, para eso te llevé al desierto, porque quería afligirte. La aflicción es sinónimo de tristeza, de angustia, de congoja, amén. Cuando la gente está triste, cuando la gente está angustiado, amén, es donde más ora, es cuando más clama al Señor, es cuando más lee la palabra de Dios. Entonces esa aflicción, la Biblia dice que en el Salmo 107 dice que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cuando ellos estaban en aquella aflicción, entonces ellos
aprendieron a ir formando ese carácter y conocer más al Señor. Gloria a Dios. Vamos por partes acá. Para afligirte, para probarte. Cuando Dios prueba a la persona, la prueba viene a ser como un examen. Quería ver el nivel de fe que tenía el pueblo de Dios para aprender a caminar de su mano. Gloria a Dios. Si los que están acá, la mayoría posiblemente fueron a la escuela, en que fuera tal vez no muchos años, pero cuando la persona o cuando el estudiante está en clase, el maestro guarda silencio y la mayor parte de veces no se le pueden hacer preguntas, solo está ahí asegurándose que no va a copiar de su compañero. Entonces, en el caminar en el evangelio, cuando dice aquí, esto lo hice para probarte, en otras palabras le estaba haciendo un examen a ver cuánto amaba a Dios, cuánto es capaz, amén, de creer en mí, cuánto es capaz de seguirme por lo que yo soy. En ese momento nosotros comenzamos a aprender a depender más del Señor y dejar de confiar en la gente. La gente le queda mal, los hermanos a veces no lo saludan, a veces no le llaman, a veces cuántas cosas pueden pasar, y ahí en ese examen es cuando la persona aprende a confiar en Dios y dejar en confiar en la gente. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que bendito es el varón que confía en el hombre. Gloria al Señor. Esa persona siempre, perdón la expresión, bendito es el hombre que confía en Jehová. Gloria al Señor. Esa persona siempre estará bien enraizada en la palabra del Señor, y entonces esa persona no va a desmayar porque está confiando en el Señor. Así que el desierto es importante porque forma nuestro carácter. ¿Cuántos necesitan ayuda con su carácter? Amén. Gloria a Dios. Hay gente que necesita ayuda con ese carácter. Gloria a Dios. Yo no voy a mencionar nombres. Amén. Hay que mantener la ética acá. Gloria al Señor. Pero si cree que tal vez es un área que necesita, Dios le puede ayudar a través de su palabra. Yo he conocido gente en el caminar del evangelio, gente que cuando llega al evangelio tiene un lenguaje bastante tosco, bastante desagradable o no adecuado para un cristiano, y lo he mandado a leer las cartas del apóstol San Pablo, Romanos, Corintios, Segunda Corintios, y esas cartas educan mucho a la persona cómo caminar, cómo hablar, amén, le ayuda a la persona. Entonces he conocido personas que han mejorado mucho simplemente leyendo la palabra del Señor. Eso le pasó a Pedro después de andar 3 años con el Señor en el patio de la cárcel. Él se quería esconder, no hacerse pasar como otro de los discípulos, pero el caminar, el hablar de él lo comprometió, y le dijeron: no, tú eres de los que andaban con él porque hablas diferente a los demás, porque había andado con Cristo. Si la persona camina con el Señor, todo va a cambiar. No tiene que decir soy cristiano, la gente inmediatamente lo va a identificar. O no, este tiene algo diferente, camina diferente. Gloria al Señor. Número 3, aprendemos también en el desierto a tener verdadera comunión con Dios. Amén. Les voy a pedir que vamos juntos. Hay un texto que lo he citado en algunas otras oportunidades y quisiera que lo leamos juntos. Está en el libro de Oseas. Oseas está después de los profetas mayores, después de Daniel. Después de Daniel está Oseas, capítulo 2. Ahí nosotros aprendemos también a tener una verdadera comunión con Dios. Oseas capítulo 2 y versículo 14. Lo encontramos. Amén o no amén.
Gloria a Dios. Dice Dios hablándole a su pueblo: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Entonces, ese desierto nosotros aprendemos a tener comunión más cercana con el Señor. Cuando estamos en el desierto, aprendemos a platicar más de cerca con el Señor. En el desierto nosotros apartamos tiempo para orar. En el desierto tenemos tiempo para clamar al Señor. El desierto a nosotros nos ayuda a no escuchar otras voces más que la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos han tenido la experiencia de pasar por el desierto alguna vez? Amén. Diga: gracias, Señor, por ese desierto. Gloria a Dios, porque ese desierto a nosotros nos hace aprender a depender más del Señor, a tener esa comunión. El desierto es semejante a la oscuridad. En el desierto se aprende a tener comunión con Dios y a tener lo que se conoce como intimidad con Dios. Amén. La intimidad, estamos hablando de tiempo a sola con Dios, donde nosotros podemos platicar, donde nosotros podemos hablar, donde podemos escuchar. Amén. Porque hay muchas personas que nunca tienen tiempo para escuchar a Dios. Tenemos tiempo para hablarle a Dios. Tenemos tiempo para llevarle una lista a Dios de todo lo que nosotros queremos, aún de lo que nosotros le queremos dar gracias, pero a veces no tenemos tiempo para simplemente sentarnos y escuchar al Señor y decirle: habla, Señor, porque yo quiero escuchar lo que tú me quieres decir a mí. Entonces, que en ese desierto nosotros aprendemos a tener verdadera comunión con el Señor. De ahí van a haber frutos, de ahí va a haber un fruto que dará la persona porque ha estado platicando con el Señor. El pueblo de Israel se había hecho indiferente y no tenía tiempo para Dios. Entonces Dios le dice: te voy a llevar al desierto y ahí vamos a platicar un ratito. Gloria al Señor. A veces se pregunta muchas personas: ¿por qué será que me está pasando esto? ¿Por qué será esta soledad? ¿Por qué estoy en el hospital? Muchas veces esos días en esa cama del hospital son necesarios porque Dios quiere hablar con la persona. Puede ser días en la cárcel, Dios quiere hablar con esa persona. Puede hacer que pierda su trabajo y se quede en la casa porque Dios posiblemente quiere tener una conversación. Eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel: te voy a llevar unos días al desierto porque quiero tener una plática contigo, una conversación. Así que el desierto también es una necesidad para nuestra vida. Gloria al Señor. En cuarto lugar, en el desierto, según lo que dice acá esta palabra, dice: en el desierto se sabe también lo que hay en el corazón. Aquí dice en el versículo 2, la segunda parte: para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces Dios también tenía ese plan de hacerle saber al pueblo de Israel, o quería ver en sí qué era lo que había en su corazón. Hay gente que le sirve al Señor solo cuando las cosas andan bien, solo cuando lo tratan bien, solo cuando hay suficiente provisión material. Y por lo general la provisión material del mundo lo que hace es alejar a la persona de Dios. Así que aprendamos nosotros a ser agradecidos, a no olvidarnos
de las bendiciones que hemos recibido del Señor, porque el pueblo de Israel, aún Dios le dice acá, no sean, le dice, cuando le dijo, acuérdate de guardar estos mandamientos al llegar a la tierra, no sea que al llegar allá comas y te llenes y te sacies, y le habla hasta de las vacas engordadas y le dice, y te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida, que te ha sustentado por el desierto. Gloria al Señor. En los momentos buenos de la vida, en los momentos difíciles, acordémonos nosotros de que tenemos un Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y que ahora tenemos también que ser agradecidos con Él. Y si estamos pasando por el desierto, digámosle a Dios también, gracias Señor, porque este desierto me ha hecho entender, o me ha hecho aprender tantas cosas. El desierto nos enseña a aprender la fidelidad de Dios, que no depende nuestro gozo de lo que está pasando alrededor, depende de que hemos puesto la confianza en el Señor, y Él se encargará de cuidar de nuestra vida. Él nos guardará allá en ese desierto. Yo me acuerdo de un muchacho que era de allá de un departamento del lado de la Unión, de la zona oriental de El Salvador. Allá hay una playa que se llama El Cuco, y era un muchacho que iba a la iglesia, se salía de la iglesia, iba a la iglesia cuando le quedaba tiempo, y así sucesivamente, y ya por último empezaba también a beberse sus cervezas de escondida de los hermanos, y se iba para ese lugar, hasta un día que lo arrastró una ola y lo llevó hasta que ya no podía tocar arena. Estando ahí en aquella angustia en el mar, ahí clamó al Señor, y como dicen, dio un grito de angustia, diciéndole a Dios, como dijo Pedro, sálvame maestro, que voy a perecer. De repente dice que una ola lo arrastró y lo sacó hacia la orilla del mar. Estando ya fuera salvo, este muchacho solo lloraba y lloraba y lloraba, y solo quería pasar cerca de Dios, y ya aprendió a amar a Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor, como le dijo Dios al pueblo de Israel, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, al grado que llegó a oídos de unos hermanos que hasta una alabanza hicieron por ese testimonio de ese muchacho. Necesitó, ese no fue el desierto, sino que fue el mar comparado con un desierto. En aquel momento de soledad, en aquel momento de tristeza, desesperación, ahí se cumple, te afligí en aquel momento para que aprendiera a confiar en el Señor y que le sirvamos a Dios de todo corazón. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Toda la persona que pretende llegar a Canaán tiene que pasar por el desierto. Gloria a Dios. No hay un shortcut, no hay un camino alrededor. Tenían que haberse ido tal vez por el mar, pero no era una opción. Ellos tenían que pasar por ese desierto para llegar a la tierra de Canaán. Gloria al Señor. Y a veces ese desierto llega también a nuestra vida. Y ese desierto hay que recorrerlo todo. Amén. Los que murmuraron, los que comenzaron a hablar mal, esos se quedaron postrados en el desierto. La Biblia habla de aquellos dos hombres que entraron a la tierra prometida. Gloria a Dios. Así que seamos agradecidos con el Señor por ese desierto. Aprendemos lecciones en el desierto. No nos gusta el desierto, es frío literalmente y es caliente también. En el caminar del cristiano es igual. El desierto en la vida espiritual también es difícil de cruzarlo, pero es importante. Nos ayudará a crecer,
nos ayudará a confiar en el Señor, nos ayudará también a depender más de Dios en vez de depender de un trabajo, de un familiar o de este o el otro. Ya ahora nosotros podemos decir, como decía el salmista David: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él decía: alzaré mis ojos a los montes, y él podía ver para un lado. Allá en aquellos montes altos estaban los dioses que habían construido ellos, los dioses que no eran dioses. Allá estaban en aquellos montes, y por eso él aprende a decir: mi socorro no viene de este monte, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Oye, Israel, le dice: yo te afligí porque tenía un propósito en tu vida. Y le dice: te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido. Gloria a Dios. En el caminar lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Como dijo evangelista Stanley, si nosotros le desobedecemos a Dios, nosotros pagamos las consecuencias. Amén. Eso no hay otra opción. Si somos desobedientes, vamos a pagar las consecuencias. Gloria a Dios. Pero si le obedecemos, Dios paga las consecuencias. Amén. Es así. Es así, según la palabra del Señor. Entonces, nosotros le obedecemos a Dios, y hay Dios que vea cómo es que va a hacer para bendecirme. Yo estoy haciendo mi parte. Ahora el Señor tiene que hacer la parte de Él. Así que si somos desobedientes, nosotros asumimos las consecuencias. Pero si obedecemos a Dios, Dios responde por nosotros, y Él cuidará de nosotros. Entonces le dice a Dios: yo los alimenté con una comida que ustedes jamás la habían visto. Y esto es lo que dice Jeremías: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces o que tú no te imaginas. Eso es lo que Dios traerá. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Nosotros no sabemos ni necesitamos saber. Lo que necesitamos es confiar en el Señor. Y luego, ya para terminar en este versículo, le dice Dios que también te trajo por el desierto. Ya terminando, hermanos, parece que hay otro slide ahí, número 6. Si no, pues lo vamos a leer. Aquí dice: también te quería hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Eso lo dijo el Señor Jesucristo también en Mateo capítulo 4, cuando lo tentó Satanás. Allá le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dice el Señor: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Gloria al Señor. Con esto quiere dar a entender el escritor, no precisamente que si usted tiene hambre va a comer la palabra de Dios, aunque es importante, pero lo que le está dando a entender es que no solo de pan se alimentará la persona, sino que también se tiene que alimentar del pan espiritual, la palabra de Dios. Las dos cosas van de la mano. Por eso Cristo en aquel momento, Él podía transformar aquello en pan, pero necesitaba también la comunión con Dios. Así que para nosotros es igual. Dios lo ha traído tal vez por el desierto, porque le quería dar a entender también que no solo de pan vivirá el hombre, sino que también necesita el alimento espiritual, la palabra del Señor, para que por ella podamos crecer nosotros también. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor. Yo me gozo por la palabra del Señor. Lo que aprendemos en el desierto es importante, es necesario pasar por el desierto. De ahí vamos a salir cambiados. Gloria a Dios. Sale nueva la persona, sale con fe, sale poderoso. Gloria a Dios. Es bonito esos pasos por el desierto, es bonito el producto ya al otro lado. El pase por el desierto es bastante difícil. Amén. No es fácil, se llora, pero Dios ha prometido
que no nos dejará solo. Gloria al Señor. A Israel le dijo: en las alturas abriré ríos y fuentes, en medio de los valles abriré en el desierto manantiales de agua en la tierra seca. Gloria al Señor. Él había prometido estar con ellos. Vamos a culminar acá, hermanos. Agradecemos al Señor por esta palabra que hemos recibido. Yo desconozco su vida, desconozco su situación. Puede ser que esté pasando por un desierto. El Señor le está recordando en este día que en ese desierto Dios le va a dar una lección espiritual. Y si ha pasado por el desierto, dele gracias a Dios. Y si nunca ha pasado por el desierto, échese estas lecciones a la bolsa, porque las va a necesitar un día. Pero si tenga algo seguro, que no será el único, no es el único, no será el primero ni será el último. Todo mundo le toca en un determinado tiempo pasar por ese desierto, porque es una necesidad para que pueda disfrutar de la bendición que hay allá en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. La gente que posiblemente usted ve adorando tanto al Señor, a mí me han preguntado muchas veces: ¿de dónde le sale ese gozo? Gloria al Señor. Eso se aprende en el desierto. Aprender a confiar en el Señor, a depender de Él. Amén. Que no depende de la cuenta del banco, que no depende del trabajo, con salud o sin salud, con corbata o sin corbata. Gloria al Señor. Haya carne asada o sea aguacate, como decíamos al principio, adoramos siempre al Señor. Aunque la higuera no dé fruto, dice el profeta Habacuc, aunque no haya nada allá en el monte, allá donde habían sembrado, aunque no haya leche, aunque no hubiera queso, aunque no hubiera aceite, él dijo: a pesar de todo eso, con todo esto, yo me gozaré en el Señor. Alabado sea su nombre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Terminamos acá, hermanos. Pongámonos en pie un momentito y vamos a orar. Gloria a Dios, para que el Señor le dé fe si va caminando por ese desierto, para que el Señor lo acompañe en ese desierto, para que le dé agua de la roca por ese desierto. Gloria al Señor. Es importante, si está pasando quizás por ese desierto, puede venir al altar de Dios, y aquí el Señor le va a ayudar a cruzar ese desierto. Dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor estará con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Aleluya, poderoso es Dios. Gloria a Dios. Alguien que necesita que le ayudemos a orar, puede levantar su mano ahí donde está. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga. Amén, gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Gloria a Dios. Y si hay alguien que quiera dar un paso de fe aquí para el altar, también el altar está acá por una razón. Gloria a Dios. Aquí está la ayuda. Gloria a Dios en el altar. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Te adoramos, Señor, en esta hora. Padre eterno, eres bueno, Señor. Oh, mi Dios, eres grande, Señor. Oh, Espíritu Santo, gracias, Señor, porque ese desierto, Señor, nos ha ayudado, Señor, en otras ocasiones y nos está ayudando en el presente. Aprendemos, Señor, a depender de usted. Aprendemos a caminar en fe, oh Señor. Gracias le damos, Padre eterno, por este desierto, Señor. Hemos visto, Señor, gente quedar en el desierto. Hemos visto gente que ha perecido en ese desierto, Señor. Hemos visto, Señor, tantas cosas en el caminar, oh Padre eterno, pero creemos, Señor. Creemos, Señor, y confiamos en la providencia sustentadora del Señor. Gracias, Señor, por esos desiertos, por esos momentos de soledad, por esos momentos, Señor, de sequedad, oh mi Dios, que han sido necesarios en mi vida, que serán necesarios en la vida de esta congregación, oh Señor, para que aprendamos, Señor, a confiar más en usted, a depender más de usted, Señor. Gracias le damos, Señor.
Oramos, Padre eterno, por la congregación, oh Señor, por aquellas personas que levantaron su mano, Señor. Posiblemente están pasando, Dios mío, esos momentos de desierto, Señor. Esos momentos de soledad, oh Padre eterno. Esos momentos de guerra espiritual, oh Señor. Oh Padre eterno, oramos, Señor. Hay una persona posiblemente que necesita otro empleo, Señor. Yo oro por esa persona en esta tarde. Hay una persona, quizás ese desierto es momento de enfermedad, oh Señor. Momento de inseguridad, oh Padre eterno, que no lo entiende, Padre de la gloria. Pero en este momento yo sé que usted nos entiende, Señor, y se compadece de nuestras necesidades, Señor. Oh mi Dios, yo oro, Padre Santo, por la iglesia, Señor, por aquellas personas que están pasando necesidad, por aquellos que están pasando enfermedad, por aquellos que están tristes, Señor, por aquellos que el desierto los ha dejado en casa, oh Padre eterno, y que ya no quieren caminar. Yo le ruego, Señor, en esta hora, Padre eterno, envíe, Señor, un plato de maná para su casa, Señor. Una torta cocida como la que recibió el profeta Elías, Señor, cuando ya no quería caminar. Hay una persona que necesita, Señor, ese vaso de agua, Señor, para que siga caminando, Señor. Yo oro, Padre Santo, por la iglesia, Señor, en este momento. Yo oro, Padre eterno, por la congregación, Señor. Que aprendamos, Señor, cada día a caminar, Señor, tomado de su mano, Padre eterno. Gracias, Señor, por lo que ha hecho en esta tarde. Yo sé que ha ministrado una persona, ha ministrado vidas, Señor. Oh Padre eterno, las lágrimas no son en vano, Señor. Las lágrimas salen porque hay quebrantamiento, porque hay aflicción, porque hay dolor. Oh Padre Santo, pero esas lágrimas, Señor, oh mi Dios, no quedarán en tierra, Padre Santo. Usted dice que enjugará cada lágrima de ellos, que usted tomará esa redoma y allí guardará esas lágrimas. Y un día veremos, Señor, la recompensa de esas lágrimas, oh Padre Santo. Escuche la oración de ese Padre, escuche la oración de esa Madre, Señor, que clama, Padre eterno, en esta tarde, Señor. Oh mi Dios, que se pare en la brecha con fe, clamando, Señor, por un esposo. Oh mi Dios, clamando por los hijos, clamando por la salud, oh Señor, clamando por el hogar, oh Padre bueno. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, hay poder en usted, Señor. Oh mi Dios, estamos confiando, Señor, en su poder, en su palabra, Señor. Oh mi Dios, una de las lecciones, oh Padre eterno, aprendemos a depender de usted y nos damos cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias por visitar la iglesia en esta tarde, Señor. Yo sé que el tiempo de los milagros no ha terminado, Señor. Usted todavía está trabajando, usted sigue obrando, usted sigue, Señor, rompiendo cadenas de opresión, oh Señor. Hay gente orando por un familiar que está perdido, Señor. Oh mi Dios, en esta tarde, Señor, nos unimos, Señor, tomamos las armas espirituales, Señor, las armas que no son carnales, las armas que son poderosas para destruir cualquier fortaleza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre de la gloria, intercedemos en esta tarde, Señor, así como clamaban aquellos hombres que estaban predicando allá en Filipos, Señor, estaban encarcelados, oh Padre Santo, pero en ese momento ellos comienzan a clamar al Señor y comienzan aquellas paredes, Señor, a estremecerse, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Oh, mi Dios, te adoramos, Señor. Te damos siempre la honra, la gloria, Señor, y la alabanza, Señor. Oh, mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por lo que has hecho.